Las investigaciones periodísticas siempre tienen sus razones editoriales. Es El Momento Ciper en la 94.5. USACH, la radio de un mundo que cambia. Oye, increíble el artículo que trae esta semana Ciper, escrito por la periodista Catalina Echevarría y el periodista Nicolás Masay. Dice que una subametralladora se vendía a 700.000 pesos. Los precios que militares y carabineros cobraron por armas que robaron en sus cuarteles. Dice esta nota que las sentencias en contra de policías y militares que figuran en los archivos de la Corte Marcial muestran los valores que fue comercializado o pretendían ser vendidos al menos, el armamento que robaron distintos funcionarios desde dependencias institucionales, los fusiles que se han ofertado de hasta 2 millones de pesos, una pistola en 300.000, un revólver en 100.000, en fin. No hablemos este artículo que habla, por supuesto, con uno de los periodistas que escribió esta nota, con Nicolás Masay. Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales. Hola Freddy, muchas gracias por la invitación. Acá, todo bien. Oye, pingüe negocito tenían ciertos policías con esto, ¿no? Uniformados y de lo otro, ¿no? Mira, lo que nosotros alcanzamos a revisar, Freddy, bueno, fuimos a estudiar todos los fallos de la Corte Marcial de la Justicia Militar que han sido emitidos entre 2012 y 2022, ¿ya? Por temas relacionados con robo de material de guerra, robo de pistolas y otros tipos de pertrechos también. Y ahí encontramos relatos incluso hasta de los mismos militares que contaban a cuánto pensaban vender o a cuánto vendieron efectivamente las armas que sustrajeron. Así podemos ver pistolas en 300.000 pesos, revólveres en 100.000 pesos, subametralladoras que para el ejército, porque las personas comunes y corrientes no pueden comprar subametralladoras en Chile, pero para el ejército, que para el ejército costaban 200.000 pesos o 250.000 pesos, se vendían en 700.000. Y ahí, Freddy, encontramos un patrón que podría ser interesante, pues precisamente en esas armas que no están disponibles en el mercado para los civiles, es donde hay un sobreprecio o detectamos que se cobró un sobreprecio por su venta. ¿Se entiende? Es decir, con la subametralladora, como la ametralladora no está en el mercado formal, no se puede encontrar en la armería, lo que encontramos, un patrón en todas las ventas que se pretendían hacer, que revisamos de subametralladora, encontramos que había de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Armada, perdón, y del Orden. Bueno, como ocurre en todos estos negocios de mercado negro, ¿no? Son especies robadas al Estado y además no cualquier especie, como tú dices, una subametralladora hasta 2 millones de pesos. ¿Esto aquí se la nota, eran militares y carabineros o habían también otros uniformados metidos en esto? Otras ramas. Bueno, nosotros revisamos, Freddy, la Corte Marcial de la Armada en Valparaíso y la Corte Marcial de Santiago, que aloja los procedimientos de la justicia militar en contra de carabineros, en contra del ejército y en contra de la Fuerza Aérea. Entonces, estudiamos los fallos que tienen relación a estas 4 instituciones, ¿no? Pero en el tema de venta de armas, y particularmente respecto de la comercialización en negro de subametralladoras y fusiles, ahí está relacionado solamente al ejército y a carabineros. Ya. Además, ustedes hablan de municiones, que ya están en el mercado negro. O sea, hay municiones que, según los relatos que pudimos ver de los mismos acusados y de los mismos culpables en la Corte Marcial, que se sacaban municiones así como si nada, digamos. O sea, y el ejército no era capaz de detectarlo. De hecho, vimos un caso muy, muy emblemático en el que ocurrió, Freddy, entre 2012 y 2018. Imagínate, en el campo militar Antofagasta, donde un cabo segundo ya estaba a cargo de un almacén de guerra y guardó mucho material de un ejercicio sobrante del ejército. Y ese material, como se había dado por consumido, Freddy, empezó a sacarlo de repente y se lo pasaba a un civil, que el civil a su vez las traficaba o sea, fue acusado de tráfico de municiones también, por parte de la fiscalía. O sea, ahí agarró el tema la justicia ordinaria porque tiene que ver con un civil, pero a esta persona que sacaba las municiones del campo militar Antofagasta la juzgó la justicia militar. Y ahí, claro, en su propia confesión, Freddy, él admite y relata incluso cómo engañó una vez a
Contraloría General de la República que fue a fiscalizar este tema. Él agarró la munición sobrante, la que estaba comercializando por fuera, digamos, y cuando fue la Contraloría y fueron otras autoridades del Ejército también a revisar, agarró la munición sobrante y la bajó a otro lugar del mismo campo militar para que no pudiera, o para otro lugar del Ejército, perdón, para que no pudiera ser detectada. Y solamente la Contraloría pudo ver una observación pequeña, según lo que se lee en el fallo, ¿no? Entonces no detectó que había este material sobrante. Entonces tenemos esos problemas también logísticos, que fueron los que abordamos en la primera parte de esta serie que estamos haciendo sobre las sentencias de la Corte Marcial, ¿no? Ah, perfecto. Oye, ¿y esto de culpa, como ley, llega solamente a la justicia militar? ¿No llega a la justicia ordinaria, teniendo en cuenta que muchas de estas armas me imagino que van a parar al narcotráfico, a bandas de crimen organizado, y además dinero de todas las chilenas y chilenos? Claro. Lo que nosotros revisamos son procedimientos que figuraron, que se investigaron en los tribunales militares. Ahora, hay algunos casos, Freddy, en donde, por ejemplo, se robaron 4 subametralladoras o distintos armamentos de un regimiento en particular, y ahí nosotros revisamos también en la justicia ordinaria para ver si había pasado algo con ese armamento, y descubrimos, por ejemplo, que en uno de los casos que habíamos visto, las armas habían sido prontamente recuperadas e incautadas por personal de la PDI que había sido enviado por el fiscal militar, pero que el procedimiento con respecto al civil, ya para ver la responsabilidad del civil donde se encontró este armamento que había sido robado, siguió en la justicia ordinaria. ¿Ya? Y por la justicia militar siguió el juicio en contra del militar que ayudó a efectuar este robo que sucedió. No, cuando uno escucha a tanta gente alegando que hay mucha justicia en Chile, bueno, aquí hay mucha justicia en Chile, ¿no? Hay una justicia que esto se va a acabar con la nueva constitución y el nuevo sistema legal, ¿no? Porque no puede ser que finalmente esto quede en manos de una corte marcial. ¿Cuánta pena se le da a un sujeto que roba armas de todas las chilenas y chilenos y quizá en manos de quien después quedan armas que después son usadas precisamente en contra de la ciudadanía? Sí, sería interesante, Freddy, hacer ese análisis para ver si las penalidades están acorde también a las que sufren los civiles que roban este tipo de armamento, ¿no? Ahora, en esta pasada de esta serie que hicimos sobre los fallos de la Corte Marcial, no hicimos ese análisis en específico. Nos centramos más en la metodología, la mecánica que ocupaban estas personas para sacar las armas de sus regimientos. No tenían muchos problemas. Nos encontramos con relatos, Freddy, donde las mismas personas que sustrajeron las armas, los mismos uniformados, confiesan que no tuvieron problemas para sacarlas del regimiento, ¿no? E incluso hay otros relatos, esto se cuenta bien en el primer reportaje que publicamos la semana pasada, y hay otros relatos en donde dicen que los uniformados dicen que pudieron llevar a cabo las sustracciones porque habían fallas en la seguridad o en la manera de resguardar el armamento. O sea, desde, Freddy, hoyos en el almacén de guerra por donde puede entrar una persona y llevarse armamento. Oye, Nico. Sí. Es que ahí uno ya a esta altura, y además nuestra profesión es la profesión de la desconfianza, ¿no? Por eso que existe el periodismo de investigación que ustedes también hacen. Aquí uno puede, dos cosas, ¿no? Uno puede atribuir a la negligencia y a la estulticia, finalmente, de una institución, o, como hemos visto en otros casos de corrupción, que aquí hay tinglados internos, mafias prácticamente dentro de la institucionalidad, para poder cometer estos ilícitos. Entonces, la pregunta aquí, según lo que ustedes investigaron, o según lo que se dice, ¿no? Porque la justicia militar o marcial puede decir, no, estos son hechos puntuales y agarran uno o dos, que son los únicos que porque se le ocurrió a ellos vendieron la cuestión. O decir, no, en realidad que ahí hay una red para delinquir dentro de una asociación ilícita, porque estamos hablando de varios millones de pesos. Y además, no un robo cualquiera, estamos hablando de armamento pesado, ¿no? Sí, estamos hablando de armamento. Sí. Estamos hablando de armamento pesado, Freddy. Pero mira, yo creo que lo que nosotros podemos afirmar con certeza es que más allá de que haya un tinglado o algo así, que eso debiera investigarlo ya la justicia militar o el mismo Ministerio Público, nosotros lo que le podemos afirmar a partir de lo que hemos realizado, Freddy, son, yo te diría 3 cosas. En el primer artículo le podemos decir a las personas que a partir de la lectura de los fallos de la Corte Marcial, existen 2 patrones en el robo de armamento según las confesiones de las mismas personas que robaron, que es que las pueden sacar sin ningún problema, que pueden sacar el armamento sin ningún problema, muchos de ellos dijeron eso, y segundo, que el robo lo pudieron hacer porque habían fallas en la seguridad de los lugares que custodiaban
que custodiaban las armas. Lo segundo que le podemos decir, o sea, perdón, y lo tercero que podemos afirmar, que es un indicio de patrón, ¿no? Es que en el artículo que publicamos esta semana, que tiene que ver con el precio de las armas, el precio al que pensaban comercializar o comercializaron los uniformados que robaron armas, esta especie, es que en el caso de las subametralladoras y las armas que no están en el mercado para los civiles, son vendidas con un sobreprecio evidente según lo que nosotros revisamos. O sea, de hasta el 200%, Freddy. Entonces, eso es lo que podemos afirmar con certeza de lo que leímos en los fallos de la Corte Marcial. No, el negocito era bueno, ¿no? Cada revólver 700.000 pesos, 2 millones una escopeta esta subametralladora. Dice acá la nota que tú escribiste junto a tu compañera, ¿no? A la periodista Catalina Echeverría. Dice que en los últimos 10 años se registraron 38 casos de robo o desaparición de armas, municiones, explosivos y otros pertrechos, en lo que la justicia militar condenó a 54 uniformados. Y acá dice que las sentencias de la Corte Marcial, ¿no? Las confesiones de militares y carabineros que robaron armas en sus cuarteles, que los procesos muestran que los uniformados sentenciados vendieron hasta visores nocturnos. Esa historia es súper interesante, Freddy, porque cada visor nocturno el ejército lo evaluó en como 5 millones y uno de los testigos de ese caso dice que vio al cabo ofrecerlo en 200 lucas un día, como solo por hoy, dijo, puso en una página de Facebook el cabo, dijo, solo por hoy está el uniformado, perdón, no recuerdo exactamente si era el cabo, y dijo, solo por hoy está a 200.000 pesos. Entonces, como te digo, o sea, hay algunas especies que fueron sustraídas, Freddy, y de las cuales se ajustan al valor al que las adquiría el Estado, pero en el caso, hay algunos casos que son ridículamente inferiores, como el de los visores, y hay unos casos donde podemos identificar un patrón, que es en el caso de este armamento que te comentaba yo, que no circula, que no está accesible a la venta para el público, para los civiles. Oye, y Pedro, dijiste que lo vendieron en Facebook, en redes sociales. O sea, estos visores. Espérate, deja ver si tengo el último párrafo del artículo. Claro, el hombre que más se alejó de los precios de mercado fue un miembro del ejército que sustrajo 4 maletines de visores nocturnos. Ya, según la institución Freddy, cada uno de estos estaba evaluado en casi 6 millones. Pero los puso. ¿Y cuántos son? Son 4, eran 4. Y los puso a la venta a través de una página. O sea, le robó al Estado 24 millones de pesos. O incluso más, podríamos calcular 2 más 12, podría ser 24 porque están más cerca de los 6 millones. De hecho, es 5,9 millones de pesos cada uno. Y decía el aviso en internet, según otro militar que testificó en el juicio, decía, vendo visores nocturnos solo por hoy en 200.000 pesos. Eso se llama cueca en pelota. Claro, o sea, si empezáis a vender en internet. O sea, si una cuestión sustraída del mismo ejército la puedes vender en internet, claro, dice algo de cómo está funcionando las garantías, la custodia de este tipo de cuestiones que, en este caso, Freddy, de todo esto, los visores nocturnos son considerados material de guerra, así que esta persona fue juzgada por lo mismo. Sí. Oye, acá ustedes hablan del robo de una subametralladora UCI en noviembre del 2018 desde la subcomisaría Gómez Carreño de Viña del Mar. Fue robada por uno de los policías que trabajaba ahí en la subcomisaría. Y fue vendida en 1.6 millones. Claro, aquí uno entiende también, Nico, el alto poder de fuego que están teniendo las bandas ligadas al crimen organizado en Chile. O sea, no sé si estamos hablando del mismo caso, pero efectivamente hay un cabo que, un carabinero que en 2018, si no me equivoco, sustrajo 2 subametralladoras UCI, ¿ya? Y le contó a otro amigo, él contaba que las iba a vender en 2 millones, ¿no? Y él dijo al final que la vendió en 1,3 millones una UCI, ¿no? Pero después, ya en un caso de la justicia ordinaria, donde se empieza a escuchar telefónicamente al civil que había receptado esta UCI, le escuchan que él le comenta, o clientes de él comentan que compraron un arma de grueso calibre en 2 millones. Entonces no queda claro si la vendió en 1,3 o en 2 millones, pero esos dos montos se mencionan
tanto en la justicia militar como en la causa de la justicia ordinaria, donde se juzgó a la persona que hizo la receptación de tal. Sí, claro, esos son los tipos de casos y creo que es muy interesante ver qué es lo que dice incluso Freddy, la misma corte marcial, ¿no? Que es la corte, digamos, donde está alojada la justicia militar, que es la justicia que juzga a los mismos militares. Entonces, estas declaraciones, estos hechos, claro, son relatados en esa instancia, y yo creo que le da un peso o un ingrediente más a estos reportajes que hemos escrito, porque precisamente en estas mismas dependencias militares donde han salido estos casos y donde se han relatado, ¿no? Claro, aquí nos escribe un auditor a nuestro WhatsApp, dice Néstor que las condenas por estos delitos son bajísimas en relación a la gravedad del hecho, ¿no? Y acá Javier dice, los militares carabineros son un chaleco de mono. Yo trabajo como encargado de polvorines en una empresa que presta servicio a la minería y tenemos un mayor control que estas instituciones del Estado. Saludos desde Iquique, Javier. O sea, ese último comentario, Freddy, dice Germán. El penúltimo comentario está muy bueno, el del que trabaja en los polvorines de la minería está muy interesante, porque alguien del ejército, se podría comparar, por ejemplo, la seguridad que existe entre este polvorín que describe el auditor y los polvorines son donde se guarda el armamento, por si acaso. Y los polvorines que tiene el ejército, que tienen los carabineros, que tienen la Fuerza Aérea, etcétera. O sea, se podría hacer esa comparación para ver quién resguarda mejor este tipo de cuestiones. No, pero sí, ¿hace un mes, un poquito más, se robaron 80 pistolas o armas no inscritas de un cuartel? Sí. Las sacaron así poco menos que en un delivery. Claro, y también están investigando la participación de personas que estaban, digamos, o que trabajaban en el Instituto de Investigación y Control del Ejército, ¿no? No, impresionante. Esto es perdón, para finalizar, Nico, ¿esta es entonces una serie de reportajes al respecto que van a sacar? Sí, vamos en 2 reportajes, nos falta el tercero, que son los vínculos que quedaron expuestos con bandas delictuales en las confesiones y las distintas cuestiones de la corte marcial, ¿no? De esos antecedentes. Interesante, ¿eh? Interesante seguir la ruta de estas armas y ver si alguna llega, por ejemplo, a algunos conflictos en otras zonas, ¿no? de Chile, industrias madereras, en fin, ¿no? Si esto también está sirviendo para alimentar, bueno, como todo tipo de delincuencia finalmente, ¿no? Que estamos viviendo y estamos sufriendo como país. Habrá que verlo, muy interesante eso, Freddy. Así que vamos a ver si se puede revisar también, que yo también creo que es de relevancia pública, efectivamente. Sí. Bueno, Nico, para seguir con estas investigaciones, apoyando a CIPER, ¿verdad? Sí, apoyando a CIPER se pueden hacer socios en www.ciperchile.cl/socios. Y los queremos invitar también a todas las personas que nos están escuchando, Freddy, a que se suscriban a los talleres, al taller que vamos a hacer ya en www.ciperchile.cl/talleres. Ya estamos dando con bastante satisfacción esta actividad, ¿no? Que es como aprender a revisar y fiscalizar las licitaciones en mercado público con el método CIPER, ¿ya? Con este taller se puede aprender cómo funciona el sistema de compras públicas, ejemplos prácticos, ejercicios simples, y se puede distinguir entre distintos tipos de compras y los criterios con los que se determinan estos distintos tipos de compras. El lunes 13 y el miércoles 15 de junio, Freddy, del 2022, te robo un segundito más, a las 19:30 a 21 horas vía Zoom. Lo va a hacer Catalina Albert, ex periodista de CIPER, y ahí se pueden inscribir también en el link que les dejé, /talleres. Perfecto. Todo en ciperchile.cl están todas las coordenadas para los talleres y también para seguir apoyando el periodismo independiente y de investigación, en este caso de CIPER Chile. Nicolás Massay, periodista, y también junto a Catalina Echeverría, entonces, autores de estas sentencias de la Corte Marcial 2, segundo capítulo ya sobre estas sentencias, que una submetralladora 700 luquitas, ¿no? Vendían carabineros militares en el mercado. Tal cual. Sí. Nico, a nombre del equipo nuestro, un saludo grande al equipo de CIPER Chile, que esté muy bien. Muchas gracias, como siempre, Freddy. Saludos a todos por allá. Chao.